Ya regresamos, queridos amigos. De verdad, muchas gracias por estarnos escuchando allá, donde ustedes nos estén recibiendo, en sus casitas, en el transporte. De verdad, pues les damos un fuerte abrazo. Y bueno, como siempre, tratamos aquí de eh, pues manejar temas muy interesantes, muy importantes precisamente para la población, para nuestra sociedad. Y hoy precisamente tenemos un invitado muy importante, es el licenciado Vicente Mortera. Y es que fíjense que hace algunos días me llegó una personita a la oficina comentándome que él había comprado un lote de terreno y que por ser el lote número 11 no podía, quien le vendió el terreno, no podía escriturar, no se la iban a hacer válida. Y es que, bueno, por ahí hay una ley eh, que tiene que ver con esto, queridos amigos. Y precisamente por eso invité a mi querido amigo Vicente Bortera, perdón, bienvenido, muchas gracias. ¿Qué pasa con esto, Vicente? A ver, platícanos un poquito en relación a esta ley que tú me comentabas. ¿Qué pasa? Por qué tiene que hay unos requisitos para el desarrollo? Así es, mira, en el Departamento de Desarrollo Urbano del municipio de Teciutlán, en donde estamos encargados de observar el cumplimiento al Plan de Desarrollo Urbano Municipal, que es un plan que tiene el destino de eficientar el manejo de los usos de suelo del municipio, es decir, que haya el ordenamiento para la ubicación de cada una de las misiones de la vida de nuestro municipio. Que la industria tenga sus áreas, que las viviendas tengan sus áreas, que el comercio tenga sus áreas. Y bueno, afortunadamente contamos con este plan de desarrollo municipal que fue autorizado por el Congreso en el año 2018, exactamente el año pasado, en donde se especifica muy bien esos usos de suelo. ¿Y qué pasa cuando una persona que llega con nosotros, que está haciendo trámites notariales, llega al Departamento de Desarrollo Urbano y el notario le pidió que le hagamos pues les piden la segregación, les piden término de obra, les piden su alineamiento y número oficial? Y bueno, pues nosotros les pedimos una serie de requisitos que primero que demuestren que son propietarios del predio, llevan su escritura, de lo que tú hablabas hace rato, porque cada usuario que quiera tener un trámite de nuestro departamento debe llevar una escritura. Si esa escritura se emana de una escritura primordial de un lote de terreno que fue fraccionado por más de 10 porciones o 10 partes, ya pasa a ser de uso de una ley que se llama ley de fraccionamientos. Y esa ley de fraccionamientos implica que quien fraccionó le da obligaciones de hacer el cambio de uso de suelo. Y el cambio de uso de suelo pues solamente lo autoriza el cabildo en pleno, el cabildo del municipio. Los usos de suelo no los autorizamos en ningún departamento ni ninguna autoridad municipal, exclusivamente lo hace el cabildo. Y cuando son más de 10 lotes, es decir, cuando ya un predio se hace en 11 lotes, pues pasa esta ley y esta ley los obliga a hacer ese cambio. Es un trámite largo, se les pide, pues la ley ya impone en esa fracción de que debe haber una donación de terreno, debe haber área para servicios, debe haber unos jardines, las servidumbres de paso deben estar bien fraccionadas, debe haber ya las calles, las banquetas, debe estar las instalaciones eléctricas, la luz, el agua potable, etc. Diferente es cuando una persona que tiene 10 lotes los fracciona y bueno, pues ya la ley ya no se utiliza la de fraccionamiento, sino la ley de obra pública y el plan de desarrollo urbano municipal. De todas modas, esas personas deben hacer su uso de suelo. O sea, de todos modos, quien fracciona, quien venda, debe tener el uso de suelo que corresponda. Si tú vas a vender un lote de terreno para hacer una industria, tu uso de suelo debe estar dentro de nuestro plan de desarrollo urbano municipal en las áreas del uso de suelo industrial. Si tú vas a hacer un comercio, debe estar en las áreas del uso de suelo comercial. Y si tú vas a hacer vivienda, pues debe estar en las áreas que corresponde a la vivienda. Ese plan de desarrollo urbano lo hicieron especialistas, lo hicieron autoridades municipales. Se emana de hace muchos años para acá. Estamos hablando que los planes de desarrollo urbano prácticamente tienen ya aplicables en nuestro municipio más de 15 años. No se habían actualizado, hasta apenas ahora en el 2018 tuvo ya una primera actualización. Y eso nos permite a nosotros en el Departamento de Desarrollo Urbano poder hacer los trámites y las gestiones con mucho tino. Sabemos exactamente bien
de nuestras áreas del municipio, de todas las juntas auxiliares y del centro y de las comunidades de Teciutlán, qué destino tiene cada uno de los terrenos, porque están en un plano específico de esos usos de suelo. Cuando una persona viene con nosotros y nos pide el trámite de escrituración, lo primero que le pedimos es: ¿tienes el uso de suelo? ¿Tu uso de suelo corresponde a lo que tú quieres hacer ahí? Y bueno, desafortunadamente nos hemos encontrado con personas que fueron pues engañadas a lo mejor por la ignorancia de quienes les vendió, que no sabían que había que darle un destino a ese terreno antes de venderlo. Sí, fíjense que, bueno, esto es muy importante porque en pocas palabras lo que está diciendo nuestro amigo Vicente Mortera es que no solamente es fraccionar por fraccionar, no es vender por vender, y por eso es que se graban estos programas y se les da difusión, para que usted no sea sorprendido. Esta ley, ahorita que mencionaba Vicente, no es solamente, o él está hablando del municipio porque él es director del municipio de Teciutlán. Sin embargo, el asunto que yo les platico es de Tlatlauqui y tengo otro en Zaragoza. Entonces, significa que esta forma de, el gobierno lo que está haciendo es cerrar filas. El gobierno lo que está haciendo es, ¿por qué? Bueno, porque ha habido mucho desarrollo informal. Tenemos que cuidar nuestras ciudades, tenemos que cuidar cómo es que se desarrollan precisamente los lugares donde las sociedades vamos a habitar, donde la población pues va a estar. Y entonces me queda claro que debe de haber un reglamento, ¿no? Y entonces, por eso es que ahora vemos que fraccionamientos grandes, ¿no? Recordamos, por ejemplo, algunos fraccionamientos importantes en los que de repente había áreas verdes. Había lugares pues para una iglesia, había lugares recreativos, y es precisamente por lo que tú estás comentando, ¿no? Entonces debemos tener mucho cuidado, amigos, precisamente para que, y este programa precisamente lo estamos haciendo, para que si a usted le ofrecen un lote, hay que verificar, ya sea con las autoridades o con algún abogado, hay que verificar realmente si lo que estamos haciendo, si lo que estamos comprando está en lo correcto. ¿Por qué? Porque además, me platicabas la vez pasada que es un poquito caro, ¿verdad? Así o sea, es. Por ejemplo, el cambio de uso de suelo que él está comentando, ¿cuánto sale aquí más o menos? Mira, cuando tú ya tienes el uso de suelo, se paga solo una actualización. Y las actualizaciones para vivienda, pues están alrededor de 14 pesos 85 centavos. Para industria, alrededor de 24 pesos. Y para la comercial, alrededor de 32 pesos y fracción. Cuando es actualización. Pero cuando tú tienes un terreno que está considerado como un terreno rústico, está considerado como un terreno agrícola, o está considerado como un terreno baldío, y quieres construir vivienda o cualquiera de las otras dos modalidades, tienes que solicitarla a Cabildo primero que lo autoricen, y ya que está autorizado se realiza el pago. Cuesta 111 pesos con 50 centavos el cambio de ese uso de suelo. Independientemente que uno quiera construir una casa en el terreno que me han vendido, y si ese terreno estaba en una área industrial, quien en su momento va a dictar si es factible o no es factible ese cambio de uso de suelo es el Cabildo. ¿Por qué? Porque el Cabildo conoce el plan de desarrollo urbano, conoce cómo está el crecimiento, lo que tú hablabas, lo que corresponde al desarrollo de los municipios, y los cabildos son los que tienen en sus manos el destino, el desarrollo del municipio. Entonces, por eso son ellos quienes solamente los faculta la ley para poder hacer esos cambios de suelo. Entonces sí, cuando alguien tiene un terreno de 1000 metros, o de 2000 o de 3000, y hasta hay quienes quieren hacer los cambios de 10, 20 mil metros, pues al multiplicarlos por los 111 pesos con 50 centavos, pues se hace una cantidad onerosa, ¿no? Una cantidad muy cara. Bueno, quien tiene terrenos grandes pues tendrá las facilidades, pero nos pasó hace unos días, te comentaba yo que llegó una señora pues que quería escriturar su casa, que le vendieron una pequeña fracción, que ya había hecho su construcción, que nosotros no la habíamos autorizado, por cierto, y pues quería iniciar sus trámites, pero pues lo primero que le pedimos es su escritura, pues, y le dijimos: mire señora, su escritura dice terreno agrícola, o sea, ¿cómo es que construye ahí su casa? Está bien, puede estar ahí su casa, pero está utilizando, no, es una pequeña fracción. Pues mire, no tiene el uso de suelo que corresponde, la persona que le vendió debió haber tramitado ese cambio de uso de suelo, pero sin embargo, se analizó el caso, se pasó al Cabildo, lo analizó el presidente, y de alguna manera hay posibilidades en algunos casos de ayudar a las personas, porque también pues los ayuntamientos están para apoyar a las personas, pero sí
La idea primordial de esto es que no se vean sorprendidos, como tú dices. Si compran un pequeño lote de terreno, que verifiquen si se los venden para casa habitación, que el destino de esos terrenos sean para casa habitación o prácticamente que estén destinados para vivienda urbana. Y es que fíjense, queridos amigos, que desgraciadamente nos ha ocurrido mucho, incluso en la vida profesional, que el que vende solamente quiere recibir. Así es. Normalmente el que vende también tiene que pagar el impuesto sobre la renta, que es la ganancia que él está obteniendo al final, ¿verdad? Si yo compro un terreno en 10,000 pesos y lo vendo en 100,000, obviamente tengo una ganancia, hay que pagar. Pero lamentablemente, queridos amigos, lo que nos está ocurriendo es que el que vende solamente quiere recibir su dinero y no quiere poner nada. Y lo que está diciendo nuestro amigo Vicente Mortera es muy importante en el sentido de que puede haber muchos vicios en esos terrenos que a la larga nos van a encarecer. Así y es. Que además van a hacer que nuestras escrituras se atoren. ¿Por qué? Porque si no hacemos estos pagos, porque si no hacemos estos cambios de uso de suelo, porque si no pagamos todos estos derechos, simplemente no vamos a tener esa anhelada escritura que quisiéramos tener siempre, esa seguridad que de nuestro patrimonio. ¿Algo más que nos tengas que platicar? Te agradezco mucho, te agradezco, licenciado, y bueno, pues estamos para servirles en el ayuntamiento. Quienes tengan dudas, por favor, no duden en acercarse para que los orientemos. Bueno, pues, queridos amigos, vamos a un corte, regresamos con el último bloque.